Hola a todos entonces, ¿cómo están por allá? Bueno, vamos a comenzar entonces con esta última sesión del curso de revisión de proyectos BIM. Eh, para el día de hoy tenía preparada una presentación, ¿cierto?, en donde vamos a ver algunos aspectos sobre las proyecciones del BIM, sobre el futuro de esta tecnología y algunos conceptos asociados con también otras aplicaciones del BIM que todavía no han llegado, digamos, o no han alcanzado su madurez, pero que están en proceso y que la idea es que también pronto sea parte de este ciclo de vida de proyectos con metodología BIM. Por otra parte, también como vi que habían varias consultas que me hicieron en particular sobre BIM Collab, voy a hacer un pequeño repaso en la primera parte, ¿ya? Voy a hacer un esquema, digamos, genérico del software, voy a explicar algunas cositas adicionales. Les dejé los videos de BIM Collab, todavía no los subo, están cargando, pero ya están listos. Les dejé 4 videos, ¿ya? Eh, con distintas, digamos, actividades para trabajar en el software, para revisión, para explorar el software, eh, para revisar el mail y otro para desarrollar los informes de incidencia, ¿ya? Así que ahí les voy a enviar el link ahora que terminen de subir y van a quedar cargados en el, en el foro del curso, ¿ya? Entonces, voy a cambiar la pantalla. Ujú. Ahí está. Y BIM Collab. Entonces, tenemos acá el software BIM Collab, ¿cierto? Que es este software que nos va a servir para lo que es la revisión y gestión de proyectos, así como también validar de forma automatizada algunas reglas o algunos criterios de revisión de proyectos, ¿ya? Como ya sabemos, el mail. Software BIM Collab, entonces, ya habíamos visto cómo se descarga, más o menos los 3 tipos de archivos que nosotros podemos descargar de la página de BIM Collab: el software BIM Collab, el mail, ¿cierto?, que es el manual de entrega de información básica, y el BCF. El BCF es el formato, digamos, de colaboración BIM por defecto, que es este que nos permite interactuar entre los software de revisión y los software nativos a través de IFC. Entonces, en BIM Collab tenemos acá las primeras herramientas que son para abrir y vincular modelos, ¿ya? Tenemos este que es el de conectarse, pero ese nos lleva a una nube, así que de momento no lo vamos a utilizar. Luego tenemos herramientas aquí arriba, o sea, son súper poquitas herramientas, pero las voy a explicar de todas maneras, para seleccionar elementos o deseleccionar elementos, ¿ya? Tenemos después esta de acá que nos va a restaurar la vista, o control R, que nos va a permitir, ¿cierto?, que la vista vuelva a una posición genérica, ¿sí?, sin visualizaciones. Tenemos también esta herramienta que nos permite mostrar distintos criterios de elementos, ya sea ocultar o mostrar todo, o por partes, ¿cierto? Partes me refiero, ¿cierto?, elementos tipo MEP, elementos de vigas, puertas, ventanas, etc. Tenemos luego distintas herramientas para lo que es ocultar o visualizar, y también para cambiar la perspectiva, ¿sí?, la forma en cómo visualizamos, la isométrica en la que nos encontramos, ¿cierto?, aquí en la navegación del software. Después acá en el centro tenemos algunas herramientas pequeñas para lo que es acotar, etiquetar, ¿cierto?, en donde podemos agregar información como nube de revisión, figuras, líneas, textos, etcétera. Cambiar tipos de línea para resaltar algún elemento y colorear, ¿ya? Luego a la derecha tenemos algunas herramientas también de visualización que nos van a permitir, por ejemplo, generar cortes y controlar el zoom de la pantalla. En el lado izquierdo tenemos estas dos paletas, la paleta de navegación, la principal, a la izquierda arriba, en donde tenemos distintas pestañas, ¿cierto?, que nos van a indicar entonces en qué estado nos encontramos: navegación, las famosas reglas de revisión, las colisiones, ¿cierto?, que dijimos que iban a ser para la versión de pago, y las incidencias, que desde acá entonces podemos realizar el informe de revisión. En la parte inferior tenemos entonces las propiedades, ¿sí? Y nos van a aparecer acá todos los elementos, las propiedades, digamos, asociadas a los elementos, así como también los parámetros. Voy a abrir rápidamente uno de los archivos de ejemplos con los que ya habíamos trabajado.
Aquí está, ¿sí? Entonces, voy a utilizar el mismo para revisar las opciones. Hemos visto que dentro de la paleta de navegación, a la izquierda arriba, ¿cierto? Esta principal, tenemos entonces el desglose del árbol del proyecto, ¿cierto? Que nos muestra cómo viene entonces configurado, ¿ya? Desde su raíz. Este es como el esquema conceptual del proyecto, ¿cierto? Entonces tenemos el nombre del archivo, el nombre del terreno, el nombre del proyecto, ¿cierto? Y luego los elementos ya separados por nivel y luego por cada uno de los componentes que existen en el modelo. Si nosotros desglosamos acá, por ejemplo, voy a seleccionar esa puerta, ¿ven? Me la indica en color cian en el modelado, en el espacio de modelado, de revisión, perdón, este software de revisión. Y de igual manera, por ejemplo, si yo hago doble clic, entonces me va a acercar y me va a hacer un zoom directo hacia el elemento, ¿no? Entonces ahí podemos verlo rápidamente. También si yo hago clic derecho en el elemento, tenemos una serie de otras opciones como para ocultar o mostrar otros componentes que tengamos, ¿cierto?, dentro de nuestro espacio, colorear, o por ejemplo, esta herramienta que también nos aparece aquí, el atajo de teclado Control V, que es la caja de sección, que nos permite entonces envolver o encerrar elementos y revisar los componentes asociados al sistema constructivo, ¿ya? Ahí está. Pregunta aquí. El uso del Excel del DS19. Ah, sí, sí, sí. Los parámetros que aparecen en el Excel que están ahí del DS19, básicamente son los parámetros IFC, ¿ya? Así que voy a ir comentándolo en paralelo para que los podamos revisar, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos acá la puerta, ya voy a hacer una inspección visual y puedo revisar desde la paleta de propiedades, acá en la parte inferior, sus parámetros y todos las propiedades y, digamos, contenido que tienen estos elementos y que nosotros agregamos en el software eh, de creación, ¿sí? De desarrollo, el software nativo, en este caso Revit, ¿ya? Entonces podemos ver acá todas sus propiedades, todos sus parámetros, y con las pestañas que están arriba, entonces podemos ver parámetros adicionales como la ubicación, ¿cierto? Respecto al origen, sus materiales, ¿sí? Y yo puedo ir también revisando acá los subgrupos de elementos para verificar si esos materiales entonces son los que corresponden o no, ¿ya? Ahí. Control R, ¿cierto? Ya habíamos dicho, y volvemos a la vista por defecto, ¿cierto? O también esta flechita que está aquí arriba. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, como ya habíamos mencionado, podríamos, por ejemplo, si se fijan, arriba a la derecha tenemos estas opciones acá para crear planos y colocar información. Voy a activar, por ejemplo, esta que parece como una muela. Y si yo la selecciono, entonces voy a poder ver información 2D de la planta, ¿ya? Entonces aquí voy a ver, por ejemplo, cómo se proyecta el plano de planta, en este caso para el primer nivel, en el archivo original. No siempre vienen configurados de esta manera los IFC, ¿ya? Uno tiene que agregar la opción de exportar. En el caso de Revit, cuando uno configura IFC para exportar, hay un par de opciones que nosotros tenemos que agregar para que se vinculen los elementos 2D o elementos simbólicos, digamos, que se encuentran en las vistas de planta, ¿ya? Entonces, de esa forma, con esta muelita que aparece aquí arriba a la derecha, nosotros vamos a poder ver elementos 2D como ejes, como símbolos, etcétera, ¿ya? Eh, También acá le habíamos comentado que tenemos la opción para crear un plano, entonces voy a crear un plano de sección, fíjense, con ese botoncito de aquí. Y el plano de sección lo vamos a crear fácilmente indicando alguna superficie, ¿ya? Y esa superficie nos va a determinar entonces en qué, por así decirlo, en qué eje nosotros vamos a crear el plano de sección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a pinchar en la parte superior, ¡pum! Ahí está, y el plano de sección obviamente quedó orientado a esa cara. Yo puedo seleccionar el plano de sección, ahí está, y se coloca un poquito más morado, y lo puedo arrastrar, lo voy a pinchar desde alguno de sus extremos o de alguna parte de la superficie del plano, ¿ven? Y lo voy a arrastrar con el puntero del mouse
y lo puedo entonces subir o bajar para poder revisar. El último botoncito que nos aparece acá, entonces nos va a ocultar o mostrar los planos de sección, ¿bien? Para poder ver o facilitar la revisión del proyecto, ¿ya? Y el penúltimo entonces lo va a eliminar. Voy a crear un plano de sección nuevo, un corte, y ahora lo voy a hacer, no sé, en el otro lado, aquí. Ahí está, ¿ven? Entonces estoy indicando la otra cara. Ahora voy a seleccionar este plano y lo voy a pasar hacia allá. Entonces, por ejemplo, tengo ahora esta nueva vista. Voy a usar el último botoncito para apagar. Desde acá, entonces, a lo mejor yo podría querer dejar una observación. Entonces, por ejemplo, voy a indicar algo sobre la ventana. Ya habíamos visto que aquí al medio teníamos las herramientas para poder colocar, digamos, información encima de la pantalla o la vista del modelo. Y, por ejemplo, voy a colocar una cota, herramienta acotación, ¿cierto? Tenemos solamente dos opciones, para eliminar las cotas o para colocarlas, ¿ya? ¿Por qué las vamos a eliminar todas después? Porque queda la vista guardada. La idea es dejar guardadas estas vistas como una vista de revisión. Entonces, después eliminamos eso y podemos volver a través de la pestaña de incidencias, ¿ya? A esta nueva vista. Entonces voy a dejar una cota acá, por ejemplo, la cota que va desde ese muro a este. Ahí está. Me dice que ese espacio mide 1,80 m. Entonces yo podría dejar una observación ahí, ¿sí? Voy a indicar también, voy a colocar un texto al ladito, acá. Voy a colocar un texto, entonces voy a pinchar acá y voy a poner, revisar ventana. Ok, ahí está. Entonces yo puedo seleccionar este texto, arrastrarlo, y si se fijan en sus extremos tiene unos pequeños pinzamientos que nos van a servir para escalar este texto, ¿eh? Nada más que eso. Entonces lo voy a posicionar por acá. A ver si puedo arrastrar esta cota. No la voy a poner. No importa. Ahí. Voy a colocar una nube de revisión. Entonces voy a marcar a lo mejor todo este espacio. Ups. Voy a colocar una nube de revisión y voy a marcar este espacio. Ahí. Entonces tengo mi nube de revisión. ¿Se fijan? Y voy a colocar una flechita. ¿Ya? El primer punto de la flecha es donde queda la cabeza de la flecha, ¿ya? Y el segundo punto es la colita. Ahí, ¿ven? Entonces, primer punto, segundo punto, y ahí estoy indicando por la flecha revisar ventana. ¿Ven? Coloqué la cota del pasillo y una nube de revisión. ¿Ven? También yo podría, por ejemplo, seleccionar la ventana y cambiarla de color. Entonces voy acá a definir color y la voy a dejar en un color, no sé, magenta. Entonces ahora la coloreo para destacarla o mostrarla, digamos, de una manera diferente. ¿Ya? Una vez que entonces yo más o menos tengo configurada esta vista, ¿cierto? Ahí para que pueda ser revisada y se entienda la incidencia, entonces voy a la pestaña de incidencias en mi paleta de trabajo, aquí a la izquierda arriba, y voy a agregar una nueva incidencia. Entonces voy aquí al botoncito más, ¿ya? Y ya nos aparece entonces este cuadro de diálogo que nos va a mostrar, ¿cierto?, las distintas opciones para que nosotros dejemos esa revisión. Por ejemplo, en este caso el título sería revisar modelo cintas del modelo, no sé. Tipo de incidencia, ¿cierto? Si es que es una falla, un choque, un requerimiento, una observación, etcétera. Tipo de prioridad, ¿cierto? Normal, mayor, alta, etcétera. Asignado a algún usuario específico, si yo quisiera eventualmente. El objetivo, en este caso, de la revisión. Una fecha de vencimiento, entonces, de aquí podríamos controlar la fecha de vencimiento y asignarle, ¿cierto? Dentro de la misma prioridad, la fecha de vencimiento, y etiquetarlo, por ejemplo, con alguna especialidad, en este caso, arquitectura. ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente para que después el informe quede agrupado por especialidades. Entonces podría revisar las de arquitectura de una manera, las de electricidad y otra, o también asociarlos con los distintos usuarios o asignados, ¿cierto?, a los distintos profesionales que van a revisar el proyecto, porque pueden ser distintos especialistas, no solamente arquitectura.
También podemos dejar, ¿cierto?, la descripción de la incidencia, en este caso, Juan Carlos, disculpa que te interrumpa, pero dicen efectivamente se quedó pegada la imagen, entonces los últimos pasos que hiciste no los logramos ver. ya sé lo que ocurre. No, lo que pasa es que la captura de pantalla no me toma las subventanas que están abriéndolas encima, claro. Claro, Ya. entonces no lo logran ver. Ya, voy a cargar la pantalla completa entonces, mejor. Ya, lo entendí. Voy a cargar la pantalla completa, ahí sí. Perfecto. Sí, no se ven porque son cuadros adicionales. Ya, vale, ahora sí. Ahí sí. Entonces estábamos acá y el único cuadro adicional que yo destaqué, ¿cierto? Cuando estamos acá en incidencia, en el botoncito más, ahí sí. Y ahí nos aparece este cuadro. Ahí sí se ve, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, dentro de este cuadro de diálogo, ahora sí, podemos colocar entonces el título de la incidencia, que puede ser revisión de espacios. Entonces, acá tenemos el tipo de incidencia, ¿cierto? Si es que es una observación, si es que es un choque. El choque, ¿cierto? Son las colisiones, como el Crash Detective que vimos en Navisworks, si es una falla, un requerimiento, etcétera. ¿Ya? La prioridad, tipo de prioridad, ¿cierto? Si se le asigna a algún usuario específico, nosotros podemos asociar equipos y vincularlos con equipos de trabajo. Entonces podemos también asignar las responsabilidades a usuarios específicos. La fecha de vencimiento, también habíamos visto por acá que nos aparece la fecha de vencimiento, el objetivo de esta revisión en particular, y aquí a la derecha entonces la etiqueta de la especialidad. ¿Ya? Si es que este modelo entonces, perdón, esta observación se asocia a algún grupo de especialidades. Después en la descripción, ¿cierto? Revisar elementos del ¿ya? Y en el comentario podría decir o comentar, ¿cierto?, de forma más específica, ventana no coincide con tipo solicitado, no sé. Ancho del recinto. ¿Ya? Y ahí voy a dejar entonces una observación. ¿Ya? También tenemos acá un par de botoncitos, por ejemplo, para guardar la captura de pantalla, para modificarla o para eliminarla. Ya, lo demás son botoncitos que nos van a permitir, digamos, modificar algunas de las cosas que ya teníamos indicadas. ¿Eh? Entonces lo voy a guardar y nos aparece acá nuestra primera revisión. ¿Eh? Entonces ahora, no sé, voy a volver a la vista por defecto, control R, ¿se fijan? O a la flechita circular que aparece aquí arriba. Y no sé, voy a hacer otra observación. Por ejemplo, ya habíamos visto antes que había una puerta que no cumple, ¿cierto? Por ejemplo, si yo reviso las vistas inteligentes, acuérdense, las Smart Views, aparecen este conjunto de vistas inteligentes en la segunda pestaña. Dentro de esto nos aparecen algunas que ya vienen precargadas, ¿cierto? Pero eventualmente nosotros podríamos cargar las que nosotros quisiéramos o las que nosotros consiguiéramos desde otro lado. Si no hemos descargado el manual de entrega de información básica BIM, el mail, lo podemos descargar y cargar desde aquí de los tres puntitos. ¿Eh? Importar y lo vamos a insertar. También nosotros podríamos crear nuestras propias reglas de revisión o nuestro conjunto de reglas de revisión y luego entonces desde el mismo botoncito con las tres rayitas le colocamos exportar y podríamos guardar nuestro conjunto de reglas personalizadas para compartirlas con otro coordinador, con otro revisor, ¿cierto? O con el mismo modelador o con la empresa que está desarrollando el proyecto para que también tenga los mismos criterios de revisión y pueda hacer su validación interna. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, habíamos visto acá el manual de entrega de información básica BIM y que son estos 14 pasos que nos muestran, ¿cierto?, una evaluación automatizada sobre los criterios del proyecto. Entonces, cada vez que yo haga doble clic sobre uno de estos criterios de revisión, me va a mostrar si el proyecto cumple o no cumple en función de algunas reglas. Por lo general es o verde o rojo, ¿cierto? O desaparecen los elementos que no necesitamos observar. Pero, aún así,
como ya sabemos que este proceso es automatizado y nos va a validar, ¿cierto? Podemos auditar rápidamente si el modelo cumple con estos requerimientos básicos. Recuerden que lo que nos indica es que el parámetro viene incluido, ¿ya? Y ahora entonces voy a comentar un poquito lo que me preguntaron acá por el uso del Excel. Esos parámetros vienen en el Excel. Ahí aparecen todos los parámetros con el nombre IFC y su configuración, ¿ya? Básicamente es eso. Es para tener la información sobre los parámetros IFC que corresponden a cada elemento. Entonces, en el caso del proyecto, ¿cierto? El 3.1 del MEI, nosotros vemos que aparece entonces en verde. Ah, ok, cumple. Pero en realidad cumple si nosotros vamos al panel de navegación y como vimos al principio de cuando abrimos el archivo, ¿cierto? Nos muestra acá la estructura de cómo está ordenado el proyecto, ¿cierto? Y el manual de entrega de información básica o el estándar nacional para proyectos BIM nos dice que tiene que tener una estructura coherente y con la información con los parámetros IFC indicados. Entonces, si yo selecciono la raíz de mi proyecto, ¿cierto? Aparece aquí el nombre y voy abajito a sus propiedades. Entonces acá yo puedo ver, ¿cierto?, con qué software fue creado, con qué versión, si hay alguna descripción específica de la fase de interoperabilidad o de exportación. Acuérdense que se refiere a cuando pasamos a IFC en formato 2x3 con la combinación de propiedades Coordination View 2.0, ¿ya? Y si veo entonces aquí las propiedades del proyecto, me dice cuál es el parámetro IFC. Entonces, el IFC asociado a ese parámetro es el IFC Project, ¿ya? Ese IFC Project, entonces, es uno de los parámetros que aparecen en el Excel, ¿ya? Y en este caso es el parámetro que debe contener el nombre, ¿cierto?, del proyecto, y acá después tenemos entonces el nombre del archivo, que responde al parámetro 3.1 del mail, ¿sí? Y ahí está el name. Acuérdense que uno tiene distintos nombres en el proyecto, ¿eh? Cuando revisamos en Revit cómo se hace esto, nos dimos cuenta que tiene una pillería. Cuando uno coloca el nombre del proyecto, en realidad no es el nombre del proyecto. Cuando uno va al nombre, en la información del proyecto tampoco es el nombre del proyecto, sino que es el nombre largo del proyecto y así. Entonces, por ejemplo, si yo me posiciono acá, donde dice, este es el nombre del proyecto, me aparecen acá, abajito en las propiedades, la información que nosotros habíamos entregado al modelo en donde configurábamos las propiedades del proyecto, en Revit en este caso, ¿ya? Y aquí nos aparece lo que les explicaba recién, el name, ¿ven? Ahí está, este es el nombre del proyecto, ¿no? Y el segundo nos dice el long name, que también es el nombre del proyecto, pero es el nombre largo, ¿cierto? Cuando uno coloca ya un nombre con todos sus componentes. Vuelvo a la revisión de Smart Views, voy aquí al segundo punto, posición, me lo grafica en color verde y nos dice, también viene configurada con su posición. Por lo general, casi todos los archivos vienen con un punto de origen y con información sobre eso, pero no significa que en realidad el modelo venga con la información de sus coordenadas, ¿ya? Entonces, si nosotros revisamos nuevamente, acá vuelvo al panel de navegación y voy a la pestaña de ubicación, entonces acá nos aparece, ¿ven? Modelo, el nombre del modelo, que viene a ser el nombre como yo guardé el archivo, ¿cierto?, dentro de la carpeta, RedMay, luego el nombre del proyecto, que es el nombre del archivo con el código que se indica en la SDI o en el estándar, ¿cierto?, que responde al 3.1 del manual de entrega de información básica MEI, el parámetro site, el IFC site, ¿cierto?, también aparece dentro de la matriz del Excel, y ese es el nombre del terreno asociado, y luego tenemos entonces las coordenadas referenciadas para el proyecto. Ahora, esas coordenadas, uno también las podría eventualmente ver acá. Por ejemplo, si yo me voy aquí arribita en la pestaña Ver, ¿ya? Un poquito más abajo, acá, entre las últimas opciones, nos aparece una que dice Mostrar origen del modelo. Si yo la activo, ¿ven? Entonces me va a mostrar... Se me perdió, ¿eh? Me va a mostrar, ahí está. Me va a mostrar, están las UCS, que son los sistemas de coordenadas, ¿cierto? Ahí está la flechita en verde, rojo y azul, y me muestra dónde está el origen del proyecto, ¿ven? Entonces ahí está mi coordenada 0000, ¿ya? Muchas veces se recomienda que en el software original, en el software nativo de modelación, esta coordenada esté asociada a un elemento físico.
¿ya? Por ejemplo, una cámara de inspección, un poste, o algún elemento, un árbol o algún elemento, ¿cierto?, que uno pueda referenciar en el proyecto real y que pueda tener también como un elemento físico, porque yo no lo puedo seleccionar. No, es una coordenada, digamos, espacial, está en el punto. Pero asociarlo a un elemento físico nos permite también relacionarlo, acotarlo y poder darle una referencia con otros elementos en el espacio, ¿ya? También dentro del manual de entrega de información, perdón, de la solicitud de información, me ha tocado en algunos proyectos que se solicita que estas coordenadas, que si bien estén georreferenciadas e indicadas y asociadas a un elemento físico, también estén asociadas a los ejes cercanos. Por ejemplo, en este caso, a 1 metro del eje C con 4, y así, ¿ya? Tener alguna indicación adicional. Eso como comentario. Vuelvo a las Juan Smart Carlos, Views, ¿sí? Juan Carlos, sorry. Quizá habría que recordar a los compañeros que en el PDF del MEI español que está en la página de Plan BIM, aparece la descripción de cada uno de los puntos, y en el 3.2 en cada uno sale como un consejo, ya como de buena práctica. Y ahí sale que en el 3.2 el consejo que da es que uno utilice un objeto físico como punto de origen, situado en el 0000, y que esa marquita, que puede ser un pequeño cubito o algún elemento perfecto, como tú lo dijiste, asegurarse de que se exporte también a IFC desde el software nativo, para que uno visualmente tenga una referencia visualmente y físicamente, entre comillas, de dónde está el origen. Entonces uno podría, el modelador se le aconseja que haga un objeto simple, un cubo, por ejemplo, situado en el origen, para que para los revisores sea más fácil de encontrar, ¿ya? Sí. Que un modelador que use el MEI debería hacer. Perfecto, muchas gracias, Yerko, por la acotación. Sí, justamente, ¿cierto? Bueno, yo le iba mencionando ya de memoria básicamente, pero la idea es que uno vaya validando esto o viendo el MEI, el Manual de Entrega de Información Básica, ¿cierto? Ya lo hemos desarmado un montón de veces. Y justamente, como decía Yerko, acá aparecen algunas recomendaciones, ¿cierto? Lo mismo para el caso del nombre del archivo y todos los demás puntos. Y también nos aparece la etiqueta del valor IFC que corresponde a ese elemento, ¿ven? El IFC Project, el IFC Building Story Name, que son los parámetros que vamos revisando también dentro del software, ¿ya? Y bueno, como comentaba ayer, ¿cierto? Como esta UCS, este sistema de coordenadas, es algo que está ahí en el espacio y no lo podemos revisar, más que ver, entonces se recomienda que esté asociado a un elemento físico que uno pueda medir y revisar fácilmente, ¿ya? Los niveles del proyecto y lo mismo, cada vez que vamos haciendo doble clic, entonces nos va indicando si el elemento cumple o no. En este caso no podemos revisar esta propiedad porque están todos los elementos asociados a un solo nivel y nos dice que son 12. La distribución de los elementos por nivel, en este caso nos muestra que está correcto, es decir, que todos están asociados al nivel en el cual se corresponden, todos tienen una información sobre nivel. Comprobación visual de identidades, ¿ven? Y aquí si nosotros vamos seleccionando algunos de estos parámetros, ¿ya? Entonces nos va a ir ocultando los demás elementos y nos va a dejar visualizados los que nosotros vamos seleccionando. También nos permiten, ¿cierto?, generar una revisión visual rápida y validar los elementos. Estructura y denominación nos dice entonces, ya lo habíamos visto en el mail, ¿ya? Estructura y denominación nos va a indicar que el elemento contenga el nombre, ¿cierto?, de la entidad que le corresponde. ¿Ya? Que el muro sea un elemento muro, entonces si yo selecciono acá el componente, si bien me los muestra todos en verde, pero entonces yo veo acá el nombre, contiene el nombre, sí, pero a lo mejor no es el nombre que yo necesitaba según la SDI, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado porque esto se relaciona con los tipos de información y con los niveles de información, ¿ya? Entonces, tal vez si yo le indico, fíjense, el nombre me dice, este es un muro básico genérico, ¿ya? Y aquí me muestra el ID, etcétera, ¿sí? Lo mismo con el tipo. El tipo de elemento se refiere también al nombre de tipo del elemento, ¿cierto? Y si yo selecciono el elemento, entonces me aparece aquí que contiene el tipo, contiene el nombre de tipo y tiene esa información, ¿ven? Pero yo tengo que verificar que la información sea la que yo necesito, porque
También habíamos visto el ejemplo típico de las vigas con muros, ¿cierto? Sistema de clasificación, lo mismo el Omniclass, el Uniclass, son sistemas de clasificación que nos permiten organizar la estructura de los datos. Los nombres de los materiales, si bien aparecen todos en verde nuevamente, si yo selecciono un muro, probablemente voy a ir a la pestaña de material y voy a ver que no tiene materiales, tiene un material por defecto. ¿Se fijan? Entonces, si bien cumple con la propiedad, porque viene contenida la información, no necesariamente significa que esa información sea correcta. Lo mismo para el caso de la ventana o las puertas, ¿ven? Nos aparecen los grupos de materiales y vienen subdivididos entonces por los distintos componentes o subcomponentes que contengan los elementos, ¿ya? Propiedades de carga, también habíamos visto, ¿cierto?, que nos dice si los elementos van a ser parte del proyecto estructural o no. Propiedades de elementos exteriores, ojo, también aquí ese es un valor que nos indica una propiedad verdadero y falso solamente. Entonces nos dice, por ejemplo, estamos viendo, voy a hacer la puerta, sí, la puerta. Entonces, si yo veo la puerta, me dice que la puerta cumple con el parámetro de indicar si es que es exterior o no, ¿cierto? Pero si yo veo su parámetro y veo acá el parámetro IFC que me pregunta si es que el elemento es exterior y me dice que es falso, pero me lo indica verde en el modelo. Entonces yo podría tal vez hacer una revisión errada y decir cumple, pero no cumple porque las puertas tienen que ser exteriores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí con los criterios de revisión y siempre hacer también la observación visual. Lo mismo con la resistencia al fuego, entonces acá nosotros podemos ver dentro de los parámetros si cumplen o no cumplen con el fire rating, ¿cierto? Y si vemos acá en el manual de entrega de información básica y verificamos la opción del fuego, ahí está, resistencia al fuego, fire rating, ¿sí? También nosotros dijimos que podríamos crear nuestras reglas de revisión personalizadas, ¿cierto? Tenemos aquí arriba el botoncito más y menos y también después para exportar. Y podríamos crear reglas de revisión de cero, es decir, crear una nueva y configurarla completamente, o duplicar alguna de las que existen acá, ¿cierto? Editar o duplicar, etc. Tenemos varias opciones. Si vamos a modificar una de las opciones que vienen por defecto, es mejor siempre duplicarla, ¿ya? Y crear una nueva a partir de la original para tener el respaldo. Entonces, por ejemplo, yo podría haber creado esta regla específica, ¿ven?, que nos va a revisar las puertas y nos va a decir qué puertas tienen menos de 80 centímetros. Si yo veo esa propiedad, entonces aquí está. Para todas las puertas que tengan su ancho menor que 800 milímetros, entonces añadir, es decir, visualizar y definir el color rojo. ¿Sí? El segundo criterio de revisión que coloqué acá, dije para todas las puertas cuya ancho sea mayor o igual a 800 milímetros, entonces, es cierto, ahí lo que hice fue duplicar la misma propiedad, ¿eh? Tengo el botoncito acá que nos dice duplicar, entonces creé la misma propiedad, pero le cambié el operador, ¿cierto? Para tener el valor de los elementos que son, digamos, contrarios a esa misma regla, y los voy a colorear en verde. Y, por ejemplo, agregué esta segunda opción, perdón, esta tercera regla, porque si hubiese agregado las primeras dos, solamente me hubiese mostrado las puertas. ¿Ven? Porque le estoy diciendo añadir y definir. Es decir, solamente me va a mostrar los elementos que estoy indicando tipo puerta. Pero luego le dije que también para todos los demás elementos del proyecto, sin propiedad específica, ya simplemente me los muestre, pero también me los muestre como elementos transparentes. ¿Ven? Entonces, así puedo visualizar todo lo que está también dentro del proyecto y que no estoy observando. Si yo hubiese eliminado, no hubiese puesto esta opción, por ejemplo, la voy a eliminar. Voy a validar de nuevo esta regla de revisión y no me muestra los demás elementos. ¿Ven? Así que es bien sencillo cómo operan estas reglas de revisión con operadores lógicos, ¿no? También acá tengo otra que me indica una regla de revisión. Estas se las dejé en el video más específicas cómo fueron creadas, así que ahí van a poder revisarlas y ver en detallito, ver más detalle de todo lo que les estaba explicando ahora. Entonces, creé una adicional, que en este caso era para conjuntos de propiedades. Como vimos, las exteriores, entonces, vienen por un criterio de verdadero y falso. Pero yo podría crear una nueva, por ejemplo, para que me indique, en realidad, cuáles son los elementos que cumplen o que no cumplen con el criterio de ser exteriores. En este caso, las puertas.
Y si yo veo la regla de revisión que acabo de crear, lo que ya había creado, básicamente tiene un montón de cosas hacia arriba porque dupliqué la de elementos exteriores, pero solamente le cambié esto. Le dije, solamente para los que el operador sea verdadero, muéstramelos en verde. Y los demás elementos, muéstramelos en rojo. ¿Ya? Entonces, de esta manera estoy cambiando levemente la regla de revisión de los interiores y exteriores, porque si yo veo el original, ¿cierto? Fíjense, elementos exteriores, me dice, "Hey, todos cumplen". Pero no es que todos cumplan, sino que todos traen la propiedad incluida, ¿no? Entonces, si yo veo ahora la mía que está un poquito más, que tiene un pequeño cambio, entonces me indica los elementos que son exteriores, pero también me acusa a los que no lo son o los que tienen esa propiedad como falsa. ¿Ya? Y eso entonces un poquito con la revisión, yo podría observar esto. Entonces, por ejemplo, voy a nuevamente crear una incidencia nueva. Voy a ir aquí a una posición que sea más cómoda y voy a crear una nueva incidencia. Voy a ir aquí a añadir una incidencia nueva y título elementos exteriores o externos. Elementos externos, observación, ok. Voy a decir que pertenece al grupo de arquitectura. Podría eventualmente agregar una fecha de vencimiento y la descripción. Ahí. Y ahí voy a agregar esa observación. Entonces voy a volver entonces a mi origen y cada vez entonces que yo revise estas reglas de revisión, ¿ven? Me va a dirigir a la posición en la que se indicó, ¿sí? Básicamente voy haciendo doble clic. Después yo podría exportar esto a BCF, ahí está, guardo el archivo como BCF y en Revit lo podría abrir con el BCF Manager, que también lo habíamos visto, y también nos va a mostrar una paleta similar a esta, y haciendo doble clic en la incidencia, entonces podemos ver dentro del software Revit el mismo pantallazo con la misma información, y volver a, nuevamente el proceso sería que el modelador corrija las observaciones y exporte a IFC, y uno lo que hace acá, entonces vuelve a ver ese IFC, le colocamos acá clic derecho, recargar modelo, ¿cierto? El modelo se actualiza y podemos ver si las incidencias fueron resueltas o no. Así que ahí rápidamente un flujo de trabajo de revisión, ¿ya? Con algunas otras cositas que tal vez no habíamos mencionado antes o que las vimos más rápido, pero que les va a servir para complementar, ¿sí? Y como les dije también, tengo los videos listos, así que hay varios videitos ahí en donde se detallan estos procesos y los van a poder hacer entonces también con más calma una vez que los revisan, ¿sí? Siempre con el mail ahí cerquita y la SD. Comentarios por acá. El origen no puede ser un vértice del edificio. Chuta. No. No, justamente, porque el edificio cambia. Entonces, idealmente es que el origen del proyecto sea un punto de referencia. Es un PR que va a quedar fijo ahí. Por eso, un árbol, tal vez, o una cámara, o algún elemento de las condiciones existentes, o un dummy, una cajita, o un elemento sólido que uno coloque en el espacio y que uno pueda revisar el elemento con algún parámetro físico cualquiera, ¿no? Explicar cómo hacer una regla de revisión para ver los rooms en colores. No tengo ningún room configurado acá en este modelo, así que no podría responderte esa pregunta en este momento, ¿ya? Lo voy a revisar, ¿eh? Lo voy a dejar aquí anotado así, voy a ver si te lo comento, te mando algún pantallazo por el foro, ¿vale? Así que lo voy a dejar aquí de todas maneras anotado. No lo tenía preparado, así que no podría hacerlo de inmediato. El uso 3.4, uso correcto de las entidades. Es posible que existan elementos clasificados como una entidad que no esté en la matriz de entidades. Por ejemplo, el IFC Opening. El IFC Opening, ¿cierto? Se crea automáticamente cuando uno genera el vano. Cuando uno coloca una ventana o una puerta, crea varios componentes o subcomponentes como el IFC Opening. Y es por eso que cuando uno crea la ventana, ¿cierto?
y elimina o oculta, digamos, el vano, la ventana o la puerta, entonces queda la abertura en el muro, ¿sí? Ese subelemento que se crea en el modelo es el IFC Opening. Sí, sí es posible que existan elementos que no están clasificados, pero lo importante es que estén indicados. En ese caso, el IFC Opening es... chuta, no sabría cómo explicarte. Pero viene, digamos, incluido dentro de los subcomponentes, entonces va a estar ahí siempre, ¿sí? Y tú puedes también especificar dentro de los tipos de información y los niveles de información perdón, en el plan de ejecución BIM, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que tú vas a clasificar de forma específica? ¿Sí? Y eso lo indicas en el plan de ejecución. Porque yo podría, por ejemplo, utilizar masas para resolver una fundación. ¿Ya? Tengo una fundación escalonada o con una forma un poco extraña, entonces yo podría utilizar una masa, ¿ya? Para crear esa fundación específica. Una vez me ocurrió algún caso similar en estructura. Y claro, estos elementos, hay elementos constructivos que no tienen esos parámetros. Entonces tú los puedes crear como un parámetro adicional tipo IFC y luego indicas que ese parámetro lo vas a utilizar para fundaciones. También tú puedes agregar parámetros IFC asociados a elementos genéricos y darles la propiedad, por ejemplo, de abertura, de puertas, ventanas, de fundaciones, cuando estás trabajando con elementos genéricos o con elementos diseñados in situ. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las escaleras también se da que las escaleras no vienen con los parámetros que te pide la SDI. De hecho, la escalera no pasa por el mail. Uno tiene que agregar el parámetro de fuego como un IFC, uno tiene que agregar el parámetro de carga como un parámetro IFC y así. ¿Ya? Así que uno siempre está trabajando con eso y acuérdense, responsabilidad del modelador, saber cómo incluir esos parámetros y cómo indicarlo en cada uno de los componentes. ¿Ya? Juan Carlos, quizá habría que hacerle alcance ahí con las escaleras, que IFC obviamente son casos especiales dentro de IFC, no es que no estén estandarizados, lo que pasa es que no son entidades por sí solas, sino que son contenedores de varias entidades. O sea, claro, como en el caso de la ventana que contiene un vano y demás. Bueno, en el caso del IFC Opening es como una entidad abstracta, que en el fondo no está construida, no existe en la realidad, digamos, pero tiene su entidad asociada en IFC. Y en el caso de la escalera es porque son contenedores que tienen dentro peldaños, barandas, pasamanos, por separado. Tienen familias anidadas, como se llama, ¿sí? Bueno, en el caso de IFC no se podría hablar de familias, pero sí, son entidades que son... O sea, el IFC Stair es un contenedor que dentro tiene otras entidades. Así es como se te exportaría. Al menos eso es lo que entiendo yo. Sí, es un concepto ahí un poco extraño. Gracias, Yerko, por la acotación. Ya, entonces sigo. Ahora voy a continuar con la parte final del curso. Entonces, eso era un poquito lo que quería complementar con BIM Collab, ¿ya? Así para que puedan tener un poquito más de referencia con el software y poder después utilizarlo para su proceso de revisión, ¿ya? Voy a continuar por acá, entonces, un poquito con las últimas cosas de la presentación. Vamos a hablar un poco del Facility Management, que es el Facility Management y algunos conceptos asociados al futuro del BIM. El Facility Management, ¿cierto? Habíamos visto que es esta última fase dentro del ciclo de vida de una edificación, que básicamente nos va a permitir operar y mantener nuestros proyectos, ¿sí? Ya sea de infraestructura o de edificación. Esto de la gestión de activos, ¿cierto? Aparece dentro del estándar BIM y la idea, como ya habíamos visto en varias de las sesiones, el BIM, ¿cierto? O este concepto del BIM viene pensado para que el ciclo de vida completo del edificio se vea envuelto e involucrado en esta metodología, ¿ya? Desde la fase de planificación, diseño, construcción y la última que es la de operación. Y se le da mucho realce a esto de la fase de operaciones porque dentro de este ciclo de vida existe documentación, literatura que asocia a la fase de operación con el 80% del costo del edificio dentro de todo este proceso, todo este ciclo de vida. Por tanto, se traduce entonces que esta fase de operaciones es fundamental para lo que es luego la optimización de procesos, si es que han venido
con esta metodología BIM, porque nos va a permitir entonces realizar una serie de procesos, ¿ya? Como pueden ser, por ejemplo, la gestión, bueno, obviamente la gestión de los activos, analizar sistemas, evaluar que las mantenciones se desarrollen como lo plantea el fabricante, según los catálogos que estén disponibles, tener las referencias espaciales de los elementos, cosa de que ahorrar tiempo en procesos de traslados, en procesos de recambios, tener una mayor precisión de los espacios, ¿ya? Entre otras cosas. Bueno, lo típico en los proyectos inmobiliarios también nos referimos muchas veces a lo que es la postventa, ¿sí? Dentro de la fase de operaciones, ¿cierto? Nos aparecen los usos BIM asociados a operaciones, en particular los últimos del 20 al 25, ¿ya? Nos aparecen entonces las definiciones para cada uno de estos usos BIM. Tenemos la de gestión de activos, que ya la mencionamos, análisis de sistemas, ¿cierto? En donde nosotros podemos revisar después el desempeño de los sistemas incluidos dentro del proyecto y ver cómo estos interactúan con los procesos del edificio, ¿ya? Mantenimiento preventivo y predictivo, en donde nosotros podemos hacer ciertos análisis específicos para que los software de operación y mantenimiento, de Facility Management, también nos vayan enviando ciertas alertas cuando haya que realizar mantenciones o cambios a ciertos tipos de equipos, y esto también lo podemos automatizar con el encargado, digamos, de realizar dicha mantención directamente, ¿ya? Gestión y seguimiento de espacios para poder luego ir evaluando el comportamiento de estos espacios con la misma infraestructura, ¿ya? Y poder, por ejemplo, evaluar posibilidades de ampliación, de mejoramientos, de recondicionamientos, etc. Y el último que tiene que ver ya con la planificación y gestión de emergencias, en donde, por supuesto, tenemos un proyecto con las circulaciones, con la señalética, con los distintos planes de mantención, de evacuación eventualmente, entre otros. También tenemos asociado un tipo de información para la fase de Facility Management, donde este viene a ser el tipo de información O, TDI O, ¿ya? Que está asociado directamente a la gestión de activos, y aquí nosotros agregamos información adicional a los elementos, a los componentes, como el tipo de productos, los repuestos, las fechas de las garantías o de recambios o de algún otro proceso que está asociado con estos elementos específicos, ¿sí? La IAM también nos muestra este modelo de gestión de activos, un poquito cómo se van relacionando con los distintos clientes, con la legislación cierta actual, con los stakeholders, etc. También entonces aparecen algunos roles, como ya habíamos visto entonces, existen ciertos roles que están asociados al área también de operación y mantenimiento de Facility Management, ¿sí? En particular, el estándar BIM, entre todos los roles también, nos muestra el rol de gestión y de dirección BIM para lo que son los procesos también asociados a esta parte del ciclo de vida, ¿sí? Software para Facility Management, hay bastantes. De hecho, el otro día mencionamos que incluso el A360 o el BIM 360 también se utilizan o se pueden utilizar para lo que es la gestión de activos, ya que podemos ver espacialmente, ¿cierto? Las dimensiones, dónde están las ubicaciones precisas de los elementos. Si nosotros quisiéramos cambiar una luminaria a través del mismo BIM en la nube, entonces podríamos verificar si necesitamos una escalera específica, si necesitamos tal vez algún sistema de elevación específico. Podemos ir seleccionando los componentes para ver si contienen información sobre sus catálogos, sobre su montaje, ¿ya? Y poder optimizar entonces el proceso luego de recambio y mantenimiento, ¿sí? Los distintos software nos van a permitir entonces realizar reducción de costos, mejorar la productividad, evaluar los espacios, generar un intercambio de información con los clientes y, por supuesto, lo de siempre, optimizar estos procesos en nuestras instalaciones. Podemos también generar distintos tipos de módulos de trabajo en los software de Facility Management. Por ejemplo, habíamos mencionado algunos, órdenes de trabajo, ¿ya? Órdenes de trabajo y mantención, mantenimiento preventivo y predictivo, gestión de recursos, ya sean recursos físicos, recursos activos, recursos humanos, lo que son los controles de inventarios,
¿ya? Y rotación de inventarios, y por supuesto la parte de seguridad que también la mencionamos con la distribución de los pasillos, sistemas de iluminación de emergencia, señalética, evacuación, etc. Algunos software, aquí tienen varios de los software que pueden encontrar en el mercado, ¿ya? Algunos son de pago, por supuesto, la mayoría, pero también hay algunos que son gratuitos o tienen versiones demo, ¿sí? Bueno, ahí ya pueden encontrar también más información sobre el proceso. Dentro de lo que es el futuro del BIM, yo creo que es importante identificar que nos encontramos dentro de esta cuarta revolución industrial, o la industria 4.0, y que si lo llevamos a nuestro campo viene a ser la construcción 4.0, ¿ya? Y esto se viene observando desde por ahí por 2011, en donde en un congreso en Alemania se mencionó esto de la nueva industria 4.0 y desde entonces ya se habla de forma común, digamos, en donde nos encontramos. ¿Y qué es la industria 4.0? La revolución 4.0 es esta cuarta revolución industrial en donde ya estamos digitalizados y estamos todos conectados con todos, aparece el Internet de las cosas, los sistemas de inteligencia artificial, ¿cierto? Y por supuesto, esto se relaciona directamente con lo que estamos haciendo, porque hace un par de años no hablábamos del BIM en la nube. Hoy prácticamente no podemos trabajar sin el BIM en la nube. ¿Se fijan? También están apareciendo los nuevos laboratorios de fabricación digital. Se está potenciando mucho la construcción industrializada en Chile. Lo que es la aplicación de la IoT, la Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, los sistemas robóticos, la prefabricación, la impresión 3D, ¿cierto? Empresas como Baumax, que ya están haciendo, bueno, yo vivo en un edificio de S19 que hizo Baumax acá en el sur y que son muros de hormigón, ¿cierto? Hechos en impresión 3D prácticamente, ¿sí? Y podemos integrar todos estos procesos dentro de lo que es el BIM y de repente uno piensa que son tecnologías lejanas y que sí, algún día lo vamos a ver, pero en realidad si observamos un poquito más detenidamente lo que está ocurriendo en los últimos años, en realidad estamos sobre la ola de la digitalización, a mi parecer, ¿sí? Distintas tecnologías también que podemos aplicar en estos procesos, como son la VR, ¿cierto? La realidad virtual, la realidad aumentada y los drones, ¿sí? Y las impresoras 3D, también los podemos integrar con estos procesos BIM y que nos pueden servir para revisar, gestionar, prever situaciones, ¿cierto? Y integrar distintas tecnologías a los procesos que nos puedan o nos permitan luego optimizar esto de la implementación de metodologías BIM, ¿sí? En el caso de los drones también habíamos visto ya al principio cómo lo aplicábamos dentro de no solamente lo que es grabar fotitos, ¿cierto? Y mostrar los videos e imágenes de las obras, sino que también como un uso práctico y técnico, en donde podemos validar anchos de fundaciones, podemos validar aplomos de los muros, podemos calcular movimientos de tierras, volúmenes de materiales, etcétera, ¿sí? E integrarlos también dentro de los procesos de programación de obra, ¿sí? El desarrollo en la nube, ya habíamos visto igual hartas cositas de la nube, y dentro de eso tenemos desarrollo ya sea colaborativo o individual, ¿cierto? Como lo vimos en la sesión anterior con A360 y con BIM 360, como una de las diferencias principales entre usar uno u otro. Realidad virtual, lo indicamos entonces, podemos desde nuestro escritorio ir a revisar e inspeccionar un proyecto con sistemas más sofisticados, como son estos cascos de realidad virtual, o algunos un poco más sencillos, como son los lentes básicos y procesos de movimiento inmersivo, digamos, con smartphones o con elementos un poco más sencillos. La realidad aumentada también nos va a permitir a través de ciertos códigos QR típicos, ahora ya se utilizan, por ejemplo, en algunos materiales y en algunos sistemas constructivos en que se les coloca el código QR y uno puede ir verificando con el smartphone, ¿cierto?, cuáles son las propiedades, las características o el sistema constructivo que está asociado a ese elemento y podemos ir revisando si cumple o no con las especificaciones o lo que fue indicado por el proveedor. Inteligencia artificial, ya últimamente hemos visto que los últimos años se ha hablado bastante sobre esto. Un proyecto interesante relacionado con inteligencia artificial
y el BIM, que me tocó ver hace casi 3 años, por ahí por el 2007 en una feria internacional, fue en cómo las cámaras y los sistemas de control de obra eh, estaban asociados a una inteligencia artificial y como tenían los modelos BIM del proceso constructivo, entonces podían, por ejemplo, las cámaras detectar eh, si los trabajadores estaban con sus implementos de seguridad, si estaban cercanos a zonas de riesgo, si el avance de la obra también iba siendo según cómo se programó y cómo estaban las bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces también podemos integrar este tipo de cosas con nuestros sistemas BIM. Ayer estuve en una reunión con la Cámara Chilena de Construcción también y se habló bastante de cómo la inteligencia artificial ya está generando un impacto en la construcción y se está implementando en distintos niveles. El año pasado también vi en un proyecto de la Cámara Chilena de Construcción en Puerto Montt, en sistemas de cascos inteligentes, que tenían un chip y que podían ir haciéndole seguimiento, ¿cierto?, a los distintos recorridos y que iban desarrollando las personas en obra y cómo iban interactuando estos con los distintos procesos de obra, ¿cierto? Y eso nos permitía, a través de un sistema de procesamiento de datos, ir optimizando, o sea, ir verificando, ¿cierto?, distintas alternativas para optimizar estos procesos, ¿cierto?, en función de lo que se iba almacenando, ¿sí? Un poquito con eso y ya ahí vamos cerrando. No sé si hay alguna otra consulta sobre eso. No sé si quisieran comentar algo más. Yerko, no sé si quieres también hacer otro comentario antes del cierre. Si están por ahí. Sí, gracias. Bueno, quería agradecerle a todos los colegas que participaron de esta primera versión del curso de revisor online. Y en cierto modo igual fuimos, ¿cómo se llama? No quiero decir conejillos de Indias porque estaba todo preparado, pero siempre la primera vez que uno hace algo, hay ciertos ajustes que hacer y en ese sentido les agradecemos la disponibilidad que han tenido. Quizás reforzar dos cosas. Yo hice el curso de revisor BIM el 2018 con las becas Corfo con otro proveedor y considero que es impresionante cómo las cosas van avanzando tan rápido, ¿ya? Así que es importante que ustedes no crean que por haber hecho un curso como este ya van a quedar con los conocimientos de aquí a 10 años más. Para nada. Esto es la película como está hoy. Y en 6 meses más va a ser distinta. Entonces, ¿cuál es la solución para eso que yo he encontrado personalmente? Mantenerse atento a canales de distribución de información respecto a BIM y transformación digital, ojalá los más oficiales posibles, ¿ya? Porque está lleno de información. Como en cualquier tema, hay información de buena calidad, información de mala calidad. Y información definitivamente que es fake, ¿no? También. Pero en el caso de fuentes de buena calidad, tenemos definitivamente todas las que están asociadas a Plan BIM, que tienen un filtro, ¿cierto?, previo. Tenemos información asociada a la transformación digital por parte de Construye 2025. Tenemos información que pueden obtener de la CDT, de la Cámara Chilena de Construcción, de los distintos BIM Forum a través del país. Eso a nivel nacional, por supuesto, las universidades que tienen líneas de investigación o de educación en este sentido también hay información confiable. Tienen también algunos reportes de la Universidad de Chile que se hacen anualmente y obviamente lo que estemos nosotros entregando a través de MIMBU y de la coordinación que estamos haciendo desde DITEC. Esos son canales de información nacionales oficiales respecto a BIM que conviene estar atento. Ojalá se suscriban a esos canales de YouTube, por ejemplo el de Plan BIM, que se suscriban a, no sé si a través de LinkedIn o de otras redes que puedan tener, a canales de información sobre BIM oficiales. Y a nivel internacional también hay, obviamente la oferta generalmente es en inglés, hay algunas cosas a nivel español y latinoamericano que hay, bastante buenas. Una, por ejemplo, que podría mencionar es el capítulo español de la Building Smart, y tiene información, obviamente, orientada a estándares abiertos como IFC y BCF.
Pero eso es el canal oficial de esos estándares. La Building Smart es la que crea esos estándares y que habrán pasado a ser muchos de ellos normas ISO. Por el lado del INN, Instituto Nacional de Normalización, también están las traducciones de las ISO 19650 pasadas a norma chilena, a pesar de que son con costo. Estamos viendo ahí de repente a través de MIMBU tener algunas copias, digamos, a disposición de los funcionarios. Y eso, yo creo que eso es muy importante, que ustedes estén conscientes de que esta información está día a día evolucionando y es responsabilidad de cada uno mantenerse al día, ¿ya? Y lo otro que quería mencionar para cerrar es que, lo mencioné en la clase anterior, nosotros en nuestro plan de capacitaciones tenemos estas capacitaciones que son el curso de introducción, el e-learning, que todos ustedes ya aprobaron. En segundo lugar tenemos los cursos de revisor BIM, que estamos en la primera versión, ya comienza la segunda versión la próxima semana, y esperamos que seguir capacitando de esa forma gradual a los funcionarios. Para el próximo año vamos a sacar un producto de curso de modelamiento. Ese obviamente va a estar destinado a funcionarios que cumplen un rol de modelamiento o de creación de información en el ministerio. Y para eso se va hoy día a enviar una encuesta a todo el ministerio para que en el fondo describan cuáles son sus roles dentro de cada servicio, ¿ya? Y a partir de eso se va a ir también detallando de forma más fina y conociendo las cantidades de alumnos que tenemos que formar en esta capacitación. Para que se motiven también, va a haber también el próximo año un producto que es para gestión en BIM o BIM Manager. Obviamente son esfuerzos incrementales, cada vez son más horas, pero si ustedes ya han hecho los cursos anteriores, entonces se les reduce la carga horaria de hacer esos cursos, ¿ya? Ahora, no es un curso de gestión en BIM o BIM Manager que te permita cumplir ese rol fuera del ministerio, eso hay que aclararlo, porque la matriz de capacidades BIM para el rol de gestión es muy variada, muy amplia, y sería en algunos casos imposible cubrir todo el espectro de capacidades de un BIM Manager dentro del ministerio, tanto de las labores que realizan como de lo que nosotros podríamos financiar para una capacitación de ese tipo. Lo que va a hacer es un rol de gestor BIM o BIM Manager para MIMBU, ¿ya? Que es un subconjunto, si quieren, del rol de gestión o BIM Manager general, y que en el fondo se concentra en las actividades que un gestor BIM dentro de un servicio principalmente le tocaría realizar, ¿ya? Que son labores un poco más distintas, no tan enfocadas a lo tecnológico. Y eso es lo que les tengo que contar, así que para que sepan que hace 3 años atrás no había nada de BIM en el MIMBU, ¿ya? Había un par de proyectos licitados con BIM, estamos revisándolos, cómo les fue, a lo mejor les fue bien, a lo mejor les fue mal, no sabemos. Pero desde el 2017 en adelante hay un trabajo que se basa en la estandarización, se basa en ser gradual, se basa en ser modular, y eso lo vamos a seguir manteniendo así, porque es la forma, creemos, correcta, y nos está dando resultados, que es muy importante. Mañana van a llegar los primeros 8 modelos BIM al MIMBU, es algo histórico, de Ciudad Parque Bicentenario, el DS19. Vamos a ver cómo vienen. Vamos a ver el equipo de Servio RM, que hay algunos aquí presentes, van a utilizar BIMCollab, van a utilizar la revisión del plan de ejecución. Hay todo un material que, en paralelo a este curso, nosotros hemos estado desarrollando con Plan BIM para apoyar esas labores de revisión. Pero por ahora yo no se los comparto, porque de partida nadie lo tiene todavía. Es específico para el equipo del pilotaje, ¿ya? Entonces, no se desesperen, ese material va a ir siendo gradualmente entregado, es un paso a paso de la revisión de pilotaje en DS19, va a ser entregado a los equipos que piloteen, ¿ya? No te lo voy a entregar a ti, voy a decir cualquier región, funcionario de Servio DS19, revisor de Ñuble. ¿Para qué te lo voy a entregar si no están piloteando todavía? ¿Ya? Es un material que se va a entregar y se va a aprobar, ¿cierto?, en el Servio Región Metropolitana, en el piloto que llega mañana. Lo vamos a refinar, lo vamos a ajustar, y cuando sea el momento adecuado se puede compartir con el resto de los funcionarios que vayan trabajando sus llamados especiales con pilotaje. También un poco es un premio a los que gestionen sus llamados especiales, ¿ya? Eso es algo que nosotros necesitamos.
sin llamado especial de C19 no hay piloto BIM. Y bueno, eso ya no depende de mí, eso depende de la DPH, de la región, en la medida que les autoricen sus llamados especiales con BIM. Nosotros saben que tenemos todo el arsenal de apoyo, pero no lo vamos a entregar ese apoyo así al aire, porque no tiene ningún sentido. Si no lo aplican, se olvidan. Entonces, pero estén tranquilos de que ese trabajo se está haciendo. Por lo tanto, el curso de revisor que hicieron acá es un curso que es muy bueno, es un curso que les entrega una visión panorámica de lo que significa el rol de revisor en la práctica. Si se dieron cuenta, también muestra la otra cara, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace un modelador para que a mí me llegue bien la información? Lo adaptamos a las herramientas que podemos financiar en este momento, que son herramientas gratuitas. A futuro eso puede que se automatice un poco más, pero para eso tienen que pasar varias cosas. Y eso es lo que quiero destacar, que es un curso que es parte de la formación de un revisor BIM del MIMBU, ¿ya? Si a ustedes les queda la sensación de que, oye, si me llega un modelo, a lo mejor más o menos entiendo el contexto y lo que me va a tocar hacer, pero no sé a lo mejor exactamente lo que tengo que hacer. Bueno, precisamente esa es la idea de este curso, que ustedes queden con una noción, una visión de lo que implica ser revisor BIM para un funcionario MIMBU, y dado el momento, cuando llegue, de que les toque participar en un pilotaje, se les va a entregar un conocimiento más específico y práctico, semanas antes de que lo tengan que hacer, para que no se les olvide, ¿ya? Y eso lo tenemos pensado así a propósito. Así que para que estén tranquilos de que, habiendo piloto, van a todo ese comentario. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Yerko, por la intervención. Y bueno, Marcelo también estaba por acá y quería ser parte del cierre de este curso. Marcelo, ¿estabas por ahí? Sí, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, más que nada, yo quería agradecerles a todos su participación en este curso. Hoy día estamos poniendo fin a las actividades sincrónicas, pero recuerden que también tenemos todavía que terminar el trabajo final. Y la entrega de ese trabajo es la próxima semana. Bueno, yo sé que lo han reforzado ya el tema de la fecha, así que para que no pierdan ese norte que este curso no termina aquí, todavía podemos seguir interactuando con ustedes en la plataforma. Si tienen dudas sobre el trabajo, no duden en consultar. Algunos han usado bastante el correo, en consulta directa a Juan Carlos, y otros han usado la plataforma, así que estamos abiertos y disponibles para seguir apoyándolos en esta última actividad que queda pendiente, que es el trabajo final. Y como decía, agradecerles a todos, principalmente al equipo del MIMBU, por la confianza en nosotros, en poder presentar este proyecto, este curso, que lo hemos desarrollado con bastante cariño, nos gusta mucho. Ustedes ya ven cómo Juan Carlos se apasiona con los temas de BIM, así es que para nosotros es un agrado poder compartir los conocimientos de esta temática con ustedes. Los dejo invitados también en la plataforma. Janine hoy día les envió un correo. Si ustedes van a la última línea de los módulos, hay una encuesta de satisfacción que nos gustaría, por favor, que nos ayudaran con esa encuesta, contestándola, para conocer también sus apreciaciones, y esto nos ayuda mucho a nosotros a poder mejorar y mirar también cómo hemos estado en esta actividad interactuando con ustedes. Así que le agradeceríamos que esa encuesta la pudiesen contestar para poder también nosotros retroalimentar nuestro trabajo. Más que nada eso, muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes durante esta semana. Nosotros la próxima semana continuamos con otro grupo de colegas suyos. El martes partimos el mismo curso, pero con otro grupo. Así que agradecido a ustedes. Juan Carlos, muchas gracias. Yerko, también muchas gracias. Y a todo el equipo del MIMBU, en general, un 7. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, ahora entonces cerramos. Muchas gracias, chiquillos, por su paciencia, por estar acá y estar, digamos, en
sesiones durante estas semanas, ha sido bien intenso, vimos muchas cosas, así que también me sumo a los agradecimientos de Marcelo y Yerko. Y bueno, el mundo del BIM es bastante chico, así que probablemente nos vamos a ver por ahí en alguna otra actividad, ¿sí?